Buenos días, mi nombre es John David Moncareno Bernal. El tema de hoy es patologías del ADN en las mitocondrias. Modo de herencia. El ADN mitocondrial se hereda exclusivamente de la madre durante la fertilización. El óvulo aporta las mitocondrias, mientras que el espermatozoide contribuye principalmente con el ADN nuclear. Como resultado, todas las mitocondrias del individuo provienen de la madre. Poliplasma. La poliplasmia se refiere a la presencia de múltiples copias de ADN mitocondrial en una célula. Las células pueden tener una mezcla de ADN mitocondrial normal y mutado, y la proporción de estas variantes puede variar entre diferentes células y tejidos. Segregación mitótica. La segregación mitótica del ADN mitocondrial es aleatoria, lo que significa que durante la división celular, las mitocondrias se distribuyen de manera no uniforme entre las células hijas. Esto puede resultar en variaciones en la proporción de ADN mitocondrial mutado entre diferentes células. Expresión umbral. El concepto de expresión umbral implica en la que la manifestación clínica de las enfermedades mitocondriales depende de la proporción de ADN mitocondrial mutado. Los síntomas clínicos generalmente se desarrollan solo cuando esta proporción supera un umbral crítico. Alta tasa de mutación. El ADN mitocondrial tiene una tasa de mutación significativamente mayor en comparación con el ADN nuclear. Esto se debe a la menor eficacia en los mecanismos de repartición del ADN y la exposición continua de especies reactivas de oxígeno durante la respiración celular. Inhibidores de la cadena de transporte de electrones. Retenona. La retenona inhibe el complejo de NADH deshidrogenasa de la cadena de transporte de electrones. Al bloquear la transferencia de electrones desde el NADH al ubicón A, impide la generación del gradiente de protones necesario para la síntesis de ATP. Timicina A. La timicina A inhibe el complejo 3 de la cadena de transporte de electrones. Esta inhibición bloquea la transferencia de electrones desde la ubiquinona al citromo C. Cianuro. El cianuro inhibe el complejo 4, bloqueando la transferencia de electrones desde el citocromo al oxígeno molecular. El último receptor de electrones es la cadena. Inhibidores de ATP sintasa. Oligomicina. La oligomicina es un inhibidor específico del ATP sintasa complejo 5. Bloquea el canal de protones en el ATP sintasa, impidiendo el flujo de protones a través de la enzima y por lo tanto la síntesis de ATP. Inhibidores de la despronostación del gradiente de protones. A. Dinitrifenol DNP. El dinitrifenol es un desacoplador que transporta protones a través de la membrana mitocondrial interna, desconectando el gradiente de protones de la membrana mitocondrial interna, desconectando el gradiente de protones del proceso de la síntesis de ATP. Eso impide que la producción de ATP, aunque la cadena de transporte de electrones sigue funcionando. Inhibidores de la reacción de citocromo con oxígeno. A. Ácida de sodio. La ácida de sodio es un inhibidor complejo, bloquea la transferencia de electrones al oxígeno, inhibiendo así la reducción del oxígeno del agua a agua. ¿Qué son y cuáles son y cómo actúan los desacopladores de la fosforilación oxidativa? Los desacopladores de la fosforilación oxidativa son compuestos químicos que interfieren con la conexión entre el flujo de electrones a través de la cadena transporte de electrones y la síntesis de ATP en la mitocondria. En lugar de permitir que el gradiente de protones generado por la cadena respiratoria se utilice para sintetizar ATP, los desacopladores permiten que los protones fluyan a través de la membrana mitocondrial interna sin pasar por la ATP sintasa. Como resultado, la energía liberada por el flujo de protones ya disipa como calor en lugar de ser utilizada para producir ATP. Son moléculas que alteran el proceso de fosforilación oxidativa a
al desacoplar el flujo de protones desde el espacio intermembranoso de la mitocondria hacia la matriz mitocondrial. Sin pasar por la ATP sintasa, solo evita que la energía generada por la cadena de transporte y electrones se convierta en ATP, en lugar de lo cual se libera como calor. El DNP es un desacoplador conocido que transporta protones a través de la membrana mitocondrial interna. Mecanismo de acción: DNP se une al gradiente de protones y facilita su paso a través de la membrana mitocondrial interna sin pasar por el ATP sintasa. Esto provoca que el gradiente de protones se disipe de forma de calor. Dinitrofenol es un desacoplador que se ha utilizado históricamente como agente para la pérdida de peso debido a su capacidad para aumentar la tasa metabólica. Mecanismo de acción: permite el paso de protones a través de la membrana mitocondrial sin pasar por el ATP sintasa, generando calor en lugar de ATP. Gramicina. La gramicidina es un péptido antimicrobiano que actúa como un desacoplador al formar canales en la membrana mitocondrial. Su mecanismo de acción es formar pasos con la membrana mitocondrial interna, permitiendo el paso de protones, lo que produce gradualmente protones sin pasar por el ATP sintasa. Carbonil de cianuro. Es un desacoplador utilizado en investigación para desestabilizar el gradiente de protones en las mitocondrias. Su mecanismo de acción es, transporta protones a través de la membrana mitocondrial interna, desvía el gradiente de protones sin producir ATP. Efectos de los desacopladores: aumenta el gasto energético debido a que los protones se disipan como calor en lugar de ser usados para sintetizar ATP. Generación de calor: el calor generado puede causar hipotermia y otros efectos adversos al organismo. Reducción de la eficiencia energética: la eficiencia de la fosforilización oxidativa disminuye, lo que puede llevar a una menor producción de ATP. Clasificar defectos del metabolismo energético. Los defectos del metabolismo energético son trastornos que afectan el proceso de producción y utilizan de energía a las células. Estos defectos pueden involucrar diferentes rutas metabólicas y componentes celulares como la cadena de transporte de electrones al ciclo del ácido cítrico y la beta-oxidación de ácidos grasos y la síntesis de ATP. Defectos de la cadena de transporte de electrones y fosforilización oxidativa. Esos defectos afectan la capacidad de las mitocondrias para producir ATP a través de la cadena de transportes de electrones y la ATP sintasa. Defectos en los complejos de la cadena respiratoria. Deficiencia de NADH deshidrogenasa. Deficiencia de citocromo oxidasa. Síndrome de Lake. Una enfermedad neurodegenerativa mitocondrial que a menudo resulta de efectos en la cadena respiratoria. Defectos del ciclo de ácido cítrico. Esos defectos afectan las reacciones en el ciclo del ácido cítrico, crucial para la producción de intermediarios metabólicos y ATP. Deficiencia de ácido cítrico en sintasa. Deficiencia en la enzima que cataliza la formación de citrato a partir del acetil-CoA. Defectos de la beta-oxidación en ácidos grasos. Esos defectos afectan en la capacidad de la célula para oxidar ácidos grasos y producir energía. Deficiencia de carnitina palmotil. Deficiencia en las enzimas responsables del transporte de ácidos grasos en la cadena larga hacia la matriz mitocondrial. Deficiencia de acetil-CoA deshidrogenasa de cadena larga. Deficiencia en la enzima que participa en la primera etapa de la beta-oxidación de ácidos grasos. Defectos del metabolismo de los carbohidratos. Esos defectos afectan la conversión de carbohidratos en energía. Deficiencia de fosforilata hepática. Deficiencia en la enzima que cataliza la degradación de glucógeno en el hígado. Defectos del metabolismo de los ácidos grasos. Esos defectos afectan el metabolismo y la oxidación de los ácidos grasos. Genética de las enfermedades mitocondriales. La genética de las enfermedades mitocondriales abarca una amplia gama de trastornos causados por defectos en el ADN mitocondrial o en el ADN nuclear, que afecta el funcionamiento de las mitocondrias. Estas enfermedades pueden ser complejas debido a la herencia
materna de ANMI. La heteroplasmia y la alta tasa de mutación de ADN mitocondrial. A continuación se ofrece una visión general genética de las enfermedades mitocondriales junto con la bibliografía relevante por cada aspecto. Herencia y mutaciones del ADN mitocondrial. Herencia materna. Las enfermedades mitocondriales son principalmente heredadas de manera materna, ya que las mitocondrias del espermatozoide no suelen construir el ADN mitocondrial del embrión. Sus respectivas bibliografías. Heteroplasmia y umbral clínico. La heteroplasmia se refiere a la presencia de diferentes variantes de ADN dentro de una célula. La proporción de ADN mutado puede variar entre células y tejidos. Defectos del ADN nuclear que afectan a las mitocondrias. Mutaciones en el ADN nuclear. Algunas enfermedades mitocondriales son causadas por mutaciones en genes nucleares que codifican proteínas mitocondriales, afectando la función mitocondrial sin alterar el ADN directamente. Enfermedades mitocondriales y síndromes asociados. Síndrome de Leigh es una enfermedad neurodegenerativa causada por mutaciones en genes mitocondriales o nucleares que afectan la cadena respiratoria. Avances en el diagnóstico y tratamiento. Diagnóstico genético. Las técnicas de diagnóstico para enfermedades mitocondriales incluyen análisis de ADN y pruebas funcionales para evaluar la actividad de los complejos de la cadena respiratoria. Buenas noches, mi nombre es Juan Ruiz y con el grupo conformado por mi persona y John Muncaliano vengo a hablar respecto al ADN de las mitocondrias. Yo voy a hablar de la segunda mitad del trabajo. Para iniciar, estas son alteraciones en la comunicación de intergenómica. Para iniciar, ¿qué es la comunicación intergenómica? La comunicación intergenómica viene siendo cuando el ADN nuclear y el mitocondrial trabajan de una forma óptima, o sea, trabajan de una forma que tienen un equilibrio, que tienen una sincronía, o sea, que tienen un buen trabajo en equipo, pues que no están fallando una con la otra. Las alteraciones se le conoce como, o sea, es una alteración cuando el ADN nuclear y el mitocondrial se manifiestan de diversas formas. Estas pueden tener consecuencias significativas para la salud. Las causas de estas serían el ADN mitocondrial, el ADN nuclear, el estrés oxidativo, la inflamación, la epigenética. Ahora voy a hablar respecto a las alteraciones en el medio lipídico. Para iniciar, ¿qué es? Las alteraciones, ¿qué es el medio lipídico? El medio lipídico es el entorno celular compuesto por lípidos, o sea, incluye grasas, aceites, ceras y algunos tipos de vitaminas. ¿Qué son las alteraciones en el medio lipídico? Estas son las alteraciones en el medio lipídico. ¿Por qué se producen? Se producen cuando la composición que incluyen grasa, cuando la composición y el equilibrio de los lípidos en el cuerpo se desvían un poquitico más de lo normal. Estas son algunas de las causas alteraciones en el medio lipídico. Son por factores genéticos, dietas, o sea, personas que tienen estilos de vida muy sedentarios y enfermedades y medicamentos. Esta es una tabla que nos habla respecto a los problemas asociados a las citopatías mitocondriales, o sea, enfermedades mitocondriales de los órganos que les voy a hablar. Por eso a la izquierda aparece el sistema de órganos y a la derecha posibles problemas. En el cerebro puede presentar disminución en la capacidad intelectual, puede presentar convulsiones, presenta deterioro cognitivo, o sea, que usted ya no pueda concentrarse igual, que usted sea una persona más lenta básicamente. Físicamente esas son las que genera mentalmente, pero entonces físicamente puede generar dificultad para controlar los movimientos musculares, como, o sea, genera temblores, genera rigidez. Ya usted no puede manejar su cuerpo con el libre albedrío que lo hace comúnmente. En los nervios destaca una en específico, que es la neuropatía. La neuropatía afecta a los nervios periféricos, causando debilidad muscular, pérdida de sensibilidad y dolor.
En los músculos esta causa calambre, debilidad muscular, problemas con el movimiento, o sea, pues ya no pueda, lo mismo ahorita, son enfermedades digamos que un poquito relacionadas una con la otra, o sea, que usted ya no se puede mover de igual forma, inflamación en los músculos, sensación de usted estar cansado todo el tiempo, que usted se paró y caminó unas escaleras y pues si usted caminó las escaleras, una persona promedio no tiene por qué terminar súper agitado. En estos casos, sí la persona termina muy agitado. Listo. Entonces, a continuación voy a hablar respecto a los riñones. Voy a apagar la cámara porque me tapa la vista. Entonces, en los riñones destaca el síndrome de Pearson. Este afecta más que todo a bebés, o sea, afecta más que todo a niños porque les causa anemia grave y disfunción de múltiples órganos, hace que los órganos del cuerpo no trabajen de la forma en que deberían trabajar. Luego tenemos el síndrome de depresión del ANMT, que son problemas renales que se manifiestan comúnmente como tubulopatías, retraso psicomotor e insuficiencia hepática. A continuación tenemos el del corazón. El del corazón destaca uno que me llamó la atención en específico, que es la miocardiopatía. Esto genera engrosamiento del músculo cardíaco. Por otro lado tenemos debilitamiento y engrosamiento del músculo cardíaco. Y todos sabemos que si su corazón se agranda un poquitico más de lo debido, primero esto va a generar problemas para el funcionamiento y también como, o sea, si usted tiene el corazón muy grande, esto va a comenzar a chocar contra las costillas y va a generar aún más problemas y pues también genera rigidez en el músculo cardíaco. Tenemos después el hígado. El hígado sale cirrosis, que es cicatrización del tejido hepático, que puede llevar, o sea, esto ya puede llevar insuficiencia hepática, aumento del hígado, o sea, aumento del tamaño del hígado y por lo mismo. Todos los órganos tienen como su tamaño predeterminado para poder funcionar de una forma óptima. Si alguno está o muy grande o muy pequeño, pues sencillamente hace que falle todo el sistema porque como lo dijo el profesor una vez, el cuerpo es como un laboratorio andante. Si algo falla, todo comienza a fallar. Acumulación y también puede generar acumulación de grasas en el hígado. Por otro lado están los ojos. Los ojos, uno de los problemas sería cegueras, tener párpados caídos y problemas con el movimiento de los mismos ojos. O sea, usted no puede mover sus ojos a voluntad como comúnmente usted lo hace, sino que le cuesta un poquitico más de trabajo. En los oídos, uno de los problemas sería que cuando tienes una enfermedad de mitocondrial genera sensación de ruido constante, o sea, como que usted siempre está escuchando una bulla y no es así, simplemente es que su cabeza o su organismo no está funcionando correctamente. Sensación de giro, movimiento, cuando no hay movimiento real, es cuando usted por lo menos está el famoso vértigo que le da a veces a las personas mayores, y es tipo así, que usted siente que se está moviendo y en realidad usted está estático, eso es, pues para mí eso es vértigo. También está pérdida de audición repentina y severa, o sea, en casos, leí que no es en muchos casos, pero sí en algunos casos muy extremos, directamente pierden la audición totalmente, de un momento para otro, pierden bastante la audición. En el páncreas, pues como ya sabemos, el páncreas es la que se encarga de lo de la insulina y eso, y en el páncreas podemos sacar la diabetes mellitus. Diabetes mellitus tanto tipo 1 como en tipo 2, también está la inflamación del páncreas, cicatrización del tejido pancreático, dificultad para digerir los alimentos debido a la falta de enzimas pancreáticas. Y listo, ahí acaba mi trabajo respecto a las patologías. Estas son enfermedades mitocondriales que generan pérdida de visión. Entonces, para iniciar, tenemos el síndrome de Kearns-Sayre. Es una enfermedad mitocondrial poco frecuente, caracterizada por generar oftalmoplegia externa crónica progresiva, o sea, poco a poco te va afectando más, y retinopatía pigmentaria. Sus primeras apariciones son alrededor de las personas de unos 20 años de edad. Esta genera alteraciones de conducta, o sea, otros síntomas que también genera, porque aparte de eso genera otras cosas, son síndromes con bastantes amplios. Esto también puede llegar a generar
alteraciones de la conducción cardíaca, debilidad muscular, neuropatía periférica, diabetes mellitus, síndrome de baja talla y sordera neurosensorial. Como podemos ver, afecta bastantes áreas del cuerpo. El nombre, o bueno, la persona que le dio ese nombre fue las personas, porque son dos, y el nombre es en honor a esas dos personas, fueron Thomas P. Kings y George P. Sayre en 1958. A continuación tenemos el síndrome de Mella. El síndrome de Mella es un trastorno genético neurometabólico poco frecuente, multisistético y progresivo debido a una función mitocondrial. Debido a una disfunción, o sea, cuando una disfunción mitocondrial está presente, se presenta este síndrome. A la de inicio es, la verdad, muy variada, de la infancia a la adolescencia, cada edad adulta, o sea, tiene un amplio espacio para poder desarrollarse. Esta nos puede generar miopatía mitocondrial, pues, o sea, nos afecta la visión, encefalopatía nos afecta la mente, acidosis láctica y episodios similares al ictus. La razón por la cual los pacientes con este síndrome experimentan pérdida de visión es principalmente porque esta afecta los vasos sanguíneos retinianos. El síndrome de Melas fue descrito por primera vez por Pavlakis et al. En 1984. Vamos con el último, creo que si mal no estoy, es el último síndrome, es el síndrome de Merck. El síndrome de Merck, o también conocido como epilepsia mioclónica con fibras rojas rasgadas, es una enfermedad genética muy rara que afecta principalmente, o sea, esta ataca principalmente el sistema nervioso y a los músculos, y pues entre el sistema nervioso pues viene estando parte de los ojos, porque todo va conectado. Este se manifiesta a cualquier edad. Sus síntomas pueden ser la pérdida de visión, por eso digo que afecta a los ojos, y de audición. También genera problemas mentales como demencia y deterioro cognitivo. Y también físicamente puede generarnos un crecimiento lento, un lento desarrollo. Ahí sigue otro síndrome, la neuropatía óptica hereditaria de Leber. También conocida como atrofia óptica de Leber, es una enfermedad genética, pues como la palabra lo dice, pues heredada, que afecta principalmente la visión. Este provoca una pérdida repentina, pero sin dolor, o sea, sin dolora de la visión central, lo que puede llevar a la ceguera. La persona que descubrió dicho síndrome fue un oftalmólogo alemán llamado Theodor Leber en 1871. Estos son criterios a tener en cuenta para considerar, o sea, para que una mutación del MTADN pueda ser considerada o sea, puede ser considerada patógena, o sea, para poder considerar o sea, sí, me hago entender. Tiene que tener datos de la población. Las variantes patógenas deberían ser más frecuentes en los casos que en los controles. Las variantes patógenas suelen ser muy poco frecuentes en la población de control. Por otro lado, datos computacionales y predictivos, basados en la evaluación de los efectos predichos de la variante codificante o no codificante, variantes que causan pérdida de función, truncamiento, cambio de marco de lectura, conservación y relevancia biológica de aminoácidos afectados y diferentes predictores bioinformáticos. Por otro lado, los datos funcionales. Los estudios en las células y o modelos animales pueden proporcionar información relevante sobre la patogenicidad potencial de una variante. Los datos de segregación. Los datos de segregación son es una evaluación de la congregación de la variante con la expresión de la enfermedad en las familias descritas. O sea, deben considerar diferentes patrones de herencia, esas por los datos, o sea, esta viene siendo por herencia, pues. Variantes genéticos de nuevo. Esto es por genética también, son variantes no presentes en los padres asociados con enfermedades no encontradas previamente en la familia, deben recibir una consideración especial. Datos alélicos.
En condiciones recesivas, la presencia en asociación con otra variante que afecte a otro alelo o en homocigosis genera sospecha. Otro lado son fenotipos muy específicos. La alta probabilidad previa a la prueba de una asociación de una variante en un gen dado con la enfermedad hace que la variante sea aún más sospechosa. Se puede observar las bibliografías, que sí son bastantes, respecto a las patologías del ADN en las mitocondrias. Muchas gracias por escucharme.